Bendiciones, con ustedes Sonia Chacón, hoy con la tercera enseñanza de una serie de 6 donde estamos hablando acerca de Decide ser una mujer empoderada para este tiempo. Esta tercera enseñanza la he titulado Cuidando lo que Dios nos da para que se cumpla el propósito de Dios, basándome en una historia hermosa que es acerca de la madre de Moisés, Jocabed. En Éxodo 2, del 1 al 10, nos dice la palabra. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta es una historia que nos relata la palabra de Dios de amor, de protección, una historia donde nos enseña que debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado porque todo tiene un propósito. En las anteriores enseñanzas hemos hablado de la mujer empoderada, basándonos en Proverbios 31, 10 al 20, que nos habla de la mujer virtuosa, de quiénes somos en Cristo Jesús, de cómo podemos ser si le seguimos a Él y si seguimos sus mandatos y sus directrices. Vimos en la primera enseñanza cómo a través de la oración podemos empoderarnos. Vimos en la segunda lo importante que es escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. No solamente quedarnos en la oración, pedir el consejo de Dios, sino ponerlo por obra. Todo esto nos hace ser mujeres empoderadas, entendidas en los tiempos, y nos hace orar específicamente y con entendimiento para obtener también la respuesta de Dios. Vimos cómo Ana oró pidiendo su milagro, pero le entregó su milagro primero a Dios antes de obtenerlo, cuando se lo consagró a Él, y Dios le concedió su milagro. En esta tercera enseñanza vemos qué importante es entender el propósito por el cual Dios nos da algo en nuestras manos. Aquí tenemos una mujer en la palabra que se habla poco, pero lo poco que se habla es una muestra de amor, de abnegación, una muestra de entrega que tuvo hacia su hijo, un hijo que había llegado a esta tierra con gran propósito, con un propósito grande y poderoso, que él sería el libertador del pueblo de Israel de 400 y resto de años de cautiverio, y que el cual Dios lo iba a usar a él. Ella, sin embargo, sin saber el propósito por el cual Moisés había venido, ella lo cuidó, ella lo ocultó en el momento que debía de ocultarlo, y también lo crió y le dio todo lo que necesitaba para ser el hombre que luego a través de la palabra nos muestra que fue.
Jocabed significa Dios el glorioso. Jocabed, mujer valiente, esforzada, trabajadora, a causa de su esclavitud. El mundo de Jocabed era parecido al nuestro, carnal, contencioso, cruel. ¿Por qué carnal? Porque había pecado, poco interés por Dios, diversión. Contencioso, países en guerra. Y cruel, mujeres que vivían en esclavitud aún en su misma casa. Es así como no podemos decir que el éxito de Jocabed fue a causa de vivir un mundo mejor al nuestro. Una mujer que tenía una gran sabiduría y eso la hizo negarse a ella misma y no rendirse. La vida de su hijo Moisés dependía de ella. Una mujer virtuosa va a esforzarse a través de todo lo que pueda por sus hijos. En este caso, a través de esta historia, ella nos muestra a través de la palabra cómo se negó a ella misma, cómo aún con dolor de madre entregó a su hijo para que no le alcanzara el decreto de Faraón. Pues en Hebreos 11:23 nos habla de una orden de Faraón, de que los hebreos dieran muerte a todos los hijos varones que nacieran después de determinada fecha. Y lo vamos a leer en la palabra. Y vemos que a causa de eso, ella logró hacer algo más por su hijo. No solamente tenerlo allí, no solamente pensar en que lo iba a tener un tiempo y lo debía de entregar para que lo mataran, sino que ella hizo algo más allá. En Hebreos 11:23 nos dice la palabra del Señor así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esta mujer, a causa de este decreto, escondió a su hijo durante 3 meses. Sin embargo, la palabra nos enseña que no podía esconderlo más tiempo. Y es allí cuando ella tiene una estrategia del reino, como hemos venido hablando, estrategias dadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para lograr salir adelante, para lograr obtener victoria en nuestras vidas. Y dice que entonces ella comienza a preparar una arquilla. Una arquilla es como una canasta para salvar a su hijo. Ella tenía una preocupación, tenía una circunstancia, pero ella se ocupó de la situación. ¿Cómo? Empoderándose, poniendo por obra lo que ella meditaba en su corazón y creía que era lo mejor para su hijo. Ella pensó, no lo puedo esconder más tiempo. El decreto es que todo niño que naciera en esta fecha muriera. Yo tengo que hacer algo diferente. Y se empoderó, no solamente se llenó de temor, no solamente se dejó llevar por la tristeza, por las circunstancias, no solamente se dejó llevar por lo que ya había sido impuesto, sino que ella dijo, yo tengo que hacer algo más por mi hijo. Y fue allí cuando ella comenzó a trabajar, empoderándose y actuando. Ella trabajó en lo que podría ser el milagro que salvaría a su hijo. Debía calafatearlo, ella debía de arreglar esa canasta. ¿Cómo lo dice la palabra? Consiguió asfalto, untó en la canasta con brea y asfalto, puso una almohada y con dolor en el corazón puso a su hijo allí a la orilla del río. Ella actuó. Ella no solamente se quedó allí con la directriz de lo que podía hacer, no solamente dijo, se puede hacer esto, podemos hacer lo otro, se llenó de temor y se quedó paralizada. Ella sabía en su corazón que debía hacer algo, tuvo la estrategia del reino y puso por obra lo que ella pensaba, lo que creía que era mejor y actuó. Muchas mujeres estaban en la misma situación que ella, pero ellas tal vez miraron la situación y se paralizaron. Pero ella no, ella tomó una decisión.
y quiso cambiar un edicto de muerte que había para su hijo por un edicto de vida. Quiso cambiar el rumbo de la vida de su hijo, creyendo en su corazón en un Dios poderoso que podía hacer algo diferente para su hijo. Una estrategia que usó Jocabed, que solo Dios pudo revelársela, fue enviar a su hija a vigilar la arquilla, el canasto. Y dice la palabra de Dios que ella iba cuidándola a la orilla del río. Sabemos que si veían a una niña haciéndolo, jugando a la orilla del río con un canasto, no iba a despertar ninguna sospecha. Eso fue una estrategia del reino, de continuidad para lo que ya Dios había puesto en el corazón de su madre Jocabed. Cuán importante es estar apercibidos a escuchar la voz de Dios, apercibidas a escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos direcciona, cuando nos da la facilidad, nos da el don aún de desarrollarlo en medio de una situación difícil, en una situación negativa. Esta mujer pudo construirle a su hijo esta canasta donde iba a ser protegido. Yo imagino lo que pudo sentir Jocabed, pero era más el querer salvar la vida de él que el todo tenerlo ella en sus brazos. Sin embargo, Dios tomó control de tal manera que cuando la hija del faraón encontró la arquilla, dice la palabra de Dios que envió una criada suya a que la tomase. En el 2:6 dice, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mire el cuidado de Dios para la vida de este niño, que más adelante le iban a poner por nombre Moisés. Dice que la doncella llamó a la madre del niño. Ese niño regresó a las manos de su madre para ser criado. Tuvo la bendición de poderle enseñar a su hijo. Tuvo la bendición de poderlo criar, poderlo cuidar, amar, enseñar, injertar el Dios de Jocabed. Y dice la palabra de Dios en el 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Miren lo hermoso de este pasaje. Ella se dio por él. Ella pensó en que debía de guardar, de cuidar lo que Dios había puesto en sus manos. Y dice que a causa de eso lo entregó, pero se le fue devuelto en los mejores tiempos para que fuese injertado también y quedara la semilla en el corazón del Dios de Jocabed. Y cuando ya regresó a la hija del faraón, ya la semilla había quedado injertada. Y el propósito por el cual Moisés fue salvo, allí estaba para que se cumpliese. Es una hermosa historia de amor, de entrega, de dedicación y de confianza en Dios. Ella enseñó a sus hijos, a Aarón, a Miriam, a Moisés. Ella salvó la vida de su hijo.
porque había un propósito. Él iba a llegar a ser el libertador del pueblo de Israel. Y ese propósito se iba a cumplir en él. Pero su madre hizo algo que Dios nos está diciendo ahora a nosotros. Estamos cuidando lo que se nos es dado para que se cumpla el propósito de Dios. Y ponle lo que ha sido dado: familia, hijos, padres, hermanos, amigos, llamado. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? ¿De qué manera lo estamos administrando? ¿Lo estamos guardando? ¿Lo estamos cuidando? ¿Lo estamos atesorando? ¿Estamos de verdad guardándolo para Dios y cuidándolo para que el propósito del Señor se cumpla en esto que Él nos ha dado? Jocabed, mujer empoderada, que en medio de su fe y con la guianza de Dios pudo tomar sabias decisiones y traer la bendición a sus hijos y el cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo: seamos buenos administradores de lo que Dios nos da, de lo que Él pone en nuestras manos, porque no sabemos qué de lo que ha puesto en nuestras manos tiene un propósito más allá, porque todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos un propósito por el cual estamos en esta tierra. Pero hay situaciones, hay circunstancias que son dadas a causa de que hay un propósito en ellas. A veces pensamos, pasamos esta tribulación, esta circunstancia, ¿por qué estamos pasando esto? Pero debemos de preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué propósito tienes? Y a causa de este propósito, Señor, yo pasaré esta prueba, esta leve tribulación, esta circunstancia aprobada, Señor, guardándome para ti, porque entonces el propósito por el cual tú lo permitiste se va a cumplir. Cuando entendemos esto y nos empoderamos en esto, vamos a actuar diferente, a hablar diferente y a tomar decisiones correctas, no al calor del dolor, al calor de la tristeza o del enojo o de la circunstancia, sino entendidas y empoderadas de que todo lo que nos sucede con un propósito y que necesitamos estar apercibidas para entender el propósito. Esta mujer, Jocabed, no se imaginaba el propósito por el cual Moisés vino a esta tierra. Pero ella sabía que los hijos de Dios son herencia bendita de Él. Y lo amó como madre, al igual que a Aarón y que a Miriam. Pero de ellos tres había uno con más propósito todavía. Sabemos que Aarón tuvo propósito, Miriam tuvo propósito, pero Moisés tenía un propósito aún más grande. Y ese propósito se cumplió a causa de una mujer empoderada que tomó buenas y sabias decisiones. A una mujer que no se atemorizó con lo que el faraón había dictado, que mataran a los hijos varones que crecían en ese tiempo. Esta mujer se empoderó y dijo: yo hago algo más por mi hijo. Además de esconderlo 3 meses, si no puedo esconderlo más, yo voy a hacer algo más. Y comenzó con sus manos, como hablábamos en Proverbios 31, de la mujer virtuosa. Y ella comenzó a trabajar en ese canasto, a calefatearlo, a ponerle ese asfalto en esa canasta, esa brea, a arreglarlo de tal manera que su hijo fuera salvo, cubierto, para poder llegar donde otra persona. Y llegó donde la hermana de Faraón. Hoy el Señor nos dice: mira a tu alrededor, mira las estrategias que te doy, mira lo que he puesto en tus manos y trabaja para que el propósito de Dios se cumpla en todo tu alrededor, en tu vida, en tu casa, en tu familia,
en tu descendencia, aún en todas estas personas que tienes alrededor, que aún no siendo familia, Dios las ha puesto con propósito. Y nosotras, entendidas en los tiempos, entendidas estratégicamente donde estamos en cada lugar, vamos a estar dispuestas a administrar de la mejor manera todo nuestro alrededor, nuestra vida, nuestras familias, para que ese propósito se cumpla en ellos y en nosotras, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo dándote gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque a través de esta enseñanza, Señor, tú nos muestras a una mujer empoderada, a una más en la palabra, empoderada, a una mujer que te amaba y que estaba entendida que todo lo que tenía, Señor, ella debía de cuidarlo, debía de hacer su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que entendidas en este tiempo, Señor, en tu palabra, entendidas que estamos con un propósito en esta tierra, Señor, yo declaro que nos levantamos en medio de las circunstancias, en medio de los edictos, en medio de todo aquello que se nos dice, Señor. Nos levantamos empoderadas haciendo algo diferente, marcando la diferencia ante una situación, haciendo que las cosas se tornen diferentes, Señor. Declaramos, Señor, que en medio de todo nuestro caminar, Padre, por más difícil que sea, estaremos apercibidas a tu voz, Señor, apercibidas en tus tiempos, Señor, apercibidas en lo que tú quieres de nosotros, Señor, porque queremos ser esa mujer empoderada para este tiempo, que podamos hablarles a otras y empoderarlas en medio de lo que están pasando y poderlas sacar de allí donde están, de esa cueva de depresión, de cansancio, de enfermedad, de tristeza, de situación, y poderle decir: en Cristo Jesús estamos empoderadas por la palabra y debemos de actuar con la palabra para penetrar más allá. Hoy, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, yo te pido que tú levantes a cada mujer, que tú abras brecha a favor de ellas, que tú abras caminos, Señor, a favor de ellas, que ellas puedan ver ese camino abrirse a favor de sus vidas, Señor, que ellas puedan entender que son hijas de Dios, llamadas con propósito en esta tierra, y que ese propósito se cumplirá en cada una de ellas, así como en sus familias. Hoy declaro por la palabra, Señor, que estas mujeres son vivificadas por tu Santo Espíritu, que un aliento de vida llega hasta donde ellas, que todo aliento de vida que se ha querido ir de sus cuerpos, de sus mentes, de su espíritu, de su corazón, a causa de la prueba y la tribulación, hoy vuelve el Espíritu de Dios y sopla vida sobre estos cuerpos, sobre estas mentes, sobre ese corazón que está dolido. En el nombre de Jesús. Y seguiremos avanzando, Señor, avanzando hacia ti, Señor, no mirando a los lados, no regresando atrás, sino hacia adelante, Señor. No atemorizándonos, Padre, cuando el enemigo manda los dardos. No nos atemorizaremos, sino que confiaremos. Creeremos en ti, Señor, creeremos en tu palabra, creeremos que tú vas delante de nosotros. Esta mujer, Jocabet, sabía que Jehová de los ejércitos estaba con ella y que iba a guardar a su hijo. Hoy declaramos, Señor, hoy declaramos que tú tienes cuidado de nuestras vidas, así como de nuestros hijos, de nuestras familias. Tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de ellos. Y así como esa mujer se desprendió de su hijo, con dolor en su corazón, Señor, pero para salvar su vida, hoy nos desprendemos, Señor, de todo aquello, Señor,
que no podemos tener el control, pero te lo entregamos a ti para que tú tengas el control absoluto y se cumpla el propósito, Señor, en todas las cosas. Hoy nos levantaremos en fe creyendo que tú vas delante y que si te hemos entregado las situaciones, si te hemos entregado nuestras familias en tus manos, entonces vamos a creer que todo lo que acontece será para bien, porque así lo dice la palabra. Y porque si tú tienes el control, quiere decir, Señor, que tú estás trabajando y tú harás lo mejor para con cada uno de nosotros y nuestras familias. Yo bendigo los hogares de las personas que están escuchando este audio, esta oración. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus llamados. Hoy declaro la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Ánimo, empodérate. Es tiempo de empoderarnos, de decidir empoderarnos y hacer una diferencia en estos tiempos. Es tiempo de estar apercibidos a la voz de Dios para actuar. Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Que el Señor añada bendición a esta palabra. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.